Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, gusto tenerlos por aquí. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael. Escucharon bien, vamos a desglosar todo lo que Kerem ha revelado sobre Hande, esas declaraciones que nos dejaron a todos con la boca abierta, esas anu copyright dotas que nos hicieron suspirar y por supuesto, analizaremos qué copyright significan para el futuro de esta IQ superíndice 3 nica pareja, al menos en la memoria de todos nosotros. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de sus celebridades favoritas y análisis profundos de los dramas que nos tienen enganchados. Su apoyo significa mucho para mí, así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, empecemos con este tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales durante meses, incluso aún más menos os. La relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael fue una de esas historias que nos hicieron creer en los cuentos de hadas, ¿verdad? Dos estrellas superíndice 3 venes, talentosas y guapúsimas que se enamoran en el set de una serie exitosa, Senu con diéresis al cap Wolof y sin deer. Era como si la ficción superíndice 3N se hubiera vuelto realidad. Y por supuesto, todos nos volcamos a seguir cada uno de sus pasos, cada foto, cada interacción superíndice 3N en redes sociales. La química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, la manera en que se complementaban, era evidente que había algo muy especial entre ellos. Se convirtieron en la pareja del momento, un símbolo de amor y de esperanza para muchos. Los fans de todo el mundo se unieron para celebrar su relación superíndice 3N, creando hashtags, fanpages y vídeos en su honor. La Kerem de Feber fue imparable. Pero como en la vida real, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, y la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande llegó superíndice 3 a su fin. Eso no sin dejarnos un monto superíndice 3N de preguntas y aún rumores. Y aunque ambos han sido bastante reservados sobre las razones exactas de su separación superíndice 3N, de vez en cuando, Kerem ha hecho algunas declaraciones que nos dan una pequeña más menos a ventana a su perspectiva y hace superíndice 3 move a Hande. Es importante recordar que la presión superíndice 3N medio tica a la que estaban sometidos era inmensa. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que decuan era interpretada. Vivir una relación superíndice 3N bajo ese escrutinio constante debe ser extenuante. Además, ambos estaban en un momento crucial de sus carreras, con agendas apretadas y compromisos profesionales que les exiguan mucho tiempo y energía. Quizás la distancia, el trabajo y la presión superíndice 3N fueron factores determinantes en su separación superíndice 3N. O tal vez simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían tomar rumbos diferentes. Vamos a analizar esas declaraciones, porque la verdad, hay oro puro aún. Kerem siempre ha sido muy elocuente y respetuoso al hablar de Hande, incluso después copyright ese de su ruptura. Ha destacado en varias ocasiones su profesionalismo, su talento y su dedicación superíndice 3N al trabajo. Recuerden que pasaron muchísimas horas juntos grabando Senu con diéresis al cap, y eso inevitablemente crea un vínculo muy especial. Esa conexión superíndice 3N que se forjó superíndice 3 durante el rodaje fue ayu de lo profesional. Compartieron risas, confidencias, largas jornadas de trabajo y momentos de diversión superíndice 3N. Se convirtieron en confidentes, en amigos y finalmente en pareja. Es comprensible que a pesar de la ruptura, ese vínculo persista y que Kerem siga teniendo un gran respeto y cariño más menos por Hande. Por ejemplo, en una entrevista hace algunos meses, le preguntaron a Kerem sobre su experiencia trabajando con Hande y con diéresis copyright él le respondió superíndice 3 algo así como, Hande es una actriz increíblemente talentosa. Tiene una energía que ilumina cualquier set y una capacidad impresionante para conectar con su personaje. Fue un placer trabajar con ella y aprendo mucho de su profesionalismo. Copyright bonito, ¿verdad? Pero es que no se quedó superíndice 3 au. También copyright N aún más menos adiu superíndice 3 que la admiraba por su compromiso con su trabajo y por su capacidad para manejar la presión superíndice 3N de la fama. Es evidente que Kerem valora mucho el talento y la dedicación superíndice 3N de Hande. No solo reconoce su habilidad como actriz,
sino que también Copyright N destaca su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Además se admira su capacidad para lidiar con la fama y la presión superíndice 3N medio tica, algo que no es fácil de manejar. Y es que, seamos honestos, la fama puede ser muy difícil de manejar. Imaginen tener a miles de personas opinando sobre cada aspecto de su vida, juzgando cada decisión superíndice 3N, cada relación superíndice 3N. Debe ser agotador. Y Ande, al igual que Kerem, ha estado en el centro de atención superíndice 3N durante aún más menos os. Han crecido bajo los reflectores, lidiando con críticas, halagos, rumores y especulaciones. Han tenido que aprender a proteger su privacidad y a mantener la cordura en un mundo tan exigente y superficial. Pero volviendo a las declaraciones de Kerem, lo que siempre me ha llamado la atención superíndice 3N es su constante defensa de Ande ante las críticas. En varias ocasiones ha salido en su defensa cuando ha visto comentarios negativos o injustos sobre ella en redes sociales. Esto demuestra que a pesar de que su relación superíndice 3N amorosa terminu superíndice 3, el respeto y el cariño más menos o siguen intactos. Este tipo de gestos hablan mucho de la personalidad de Kerem. Demuestra que es un hombre íntegro que valora la amistad y que no duda en defender a las personas que le importan, incluso si ya no es tú, N juntas sentimentalmente. Su lealtad y su caballerosidad son dignas de admiración superíndice 3N. Recuerdo un incidente en particular en el que Ande recibió superíndice 3 críticas por su aspecto físico. Kerem no dudó superíndice 3 en salir en su defensa, publicando un mensaje en sus redes sociales en el que resaltaba la belleza interior y exterior de Ande y criticaba a quienes se dedican a juzgar a los demu S por su apariencia. Fue un gesto muy noble y que habla mucho de su carácter. En un mundo obsesionado con la imagen y con los estereotipos de belleza, la actitud de Kerem es refrescante y ejemplar. Demuestra que lo que realmente importa es la belleza interior, la bondad, la inteligencia y el carisma de una persona. Otro aspecto importante que Kerem ha revelado sobre Ande es su sentido del humor. Ha contado a Nu Copyright notas divertidas sobre los momentos que compartieron en el set de grabación superíndice 3N, demostrando que además de ser una excelente actriz, Ande también Copyright N es una persona divertida y con la que es fácil convivir. La capacidad de reírse de uno mismo y de disfrutar de los momentos cotidianos es una cualidad muy valiosa. Demuestra que Ande no se toma la vida demasiado en serio y que sabe encontrar la felicidad en las cosas simples. Por ejemplo, en una entrevista con tu superíndice 3 que Ande era la reina de las bromas en el set y que siempre tenía una ocurrencia para hacer reír a todos. Incluso dijo que muchas veces tenían que interrumpir las grabaciones porque no podían parar de reírse por alguna de sus bromas. Imagínense lo divertido que debo ser trabajar con ella. Un ambiente de trabajo positivo y divertido es fundamental para el bienestar y la productividad de un equipo. La actitud de Ande contribuye superíndice 3 a crear ese ambiente en el set de Senu con diéresis al cap, haciendo que las largas jornadas de grabación superíndice 3N fueran llevaderas y agradables. Pero ayuda de la Sanu Copyright notas divertidas, Kerem también Copyright N ha hablado sobre la vulnerabilidad de Ande. Ha dicho que a pesar de su imagen de mujer fuerte e independiente, Ande también Copyright N tiene sus momentos de debilidad y que necesita el apoyo de sus seres queridos. Esto nos recuerda que al final del día, todos somos humanos y necesitamos sentirnos amados y comprendidos. Mostrar la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Requiere coraje abrir el corazón superíndice 3N y mostrarse tal como uno es, con sus miedos, sus inseguridades y sus imperfecciones. Y es que precisamente esa vulnerabilidad es lo que hace a Ande tan cercana y tan querida por sus fans. Ella no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que se valora mucho en una industria tan competitiva y superficial como la del entretenimiento. La autenticidad es un valor en alza en el mundo actual. Las personas se sienten atraídas por aquellos que se muestran genuinos y transparentes, que no tienen miedo de ser ellos mismos. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿Qué copyright significan todas estas declaraciones de Kerem para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Esta es una pregunta que me hacen constantemente en los comentarios y en mis redes sociales. Y la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. Es imposible predecir el futuro. Las relaciones son complejas y sujetas a cambios constantes. Lo que hoy parece imposible, más menos Ana puede ser una realidad.
Como siempre digo, el futuro es incierto y nadie sabe lo que puede pasar. Pero lo que su puedo decir es que a pesar de que su relación superíndice 3n amorosa terminus superíndice 3, el respeto y el cariu más menos o entre Kerem y Ande siguen presentes. Y eso es algo que no se puede negar. La base para una posible reconciliación superíndice 3n existe. Si ambos estuvieran dispuestos a intentarlo, a perdonar los errores del pasado y a construir un futuro juntos, la posibilidad de que vuelvan a estar juntos es real. Además, ambos son superíndice 3 venes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. Asu que independientemente de lo que depare el futuro, estoy segura de que seguiru, triunfando en sus carreras y que nos seguiru, sorprendiendo con su talento y su carisma. Han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos. Han sabido aprovechar las oportunidades que se les han presentado y han construido carreras su superíndice 3 lidas y exitosas. Y hablando de sus carreras, ambos trabajando en nuevos proyectos muy interesantes. Ande ha estado involucrada en series y películas que la han consolidado como una de las actrices importantes de Turquía. Y Kerem también copyright estuvo explorando nuevos horizontes, tanto en la actuación superíndice 3n como en la producción superíndice 3n. Es emocionante ver CEU superíndice 3 ambos siguen creciendo y evolucionando como artistas. Asu que mientras esperamos a ver qué copyright les depara el futuro, podemos seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Y por supuesto podemos seguir especulando sobre si Alguenedú a volveru, a estar juntos. Nunca se sabe. La esperanza es lo último que se pierde. En resumen, las revelaciones de Kerem Bürsin sobre Hande Eru Parrafoel nos muestran a una mujer talentosa, profesional, divertida, vulnerable y sobre todo, muy humana. Nos recuerdan que a pesar de la fama y el con diéresis copyright cito, las celebridades también copyright son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y nos invitan a reflexionar sobre la importancia del respeto, el cariu más menos o y la admiración superíndice 3n, incluso después copyright de una ruptura amorosa. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor puede ser efímero, pero el respeto y la admiración superíndice 3n pueden perdurar para siempre. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Eru Parrafoel. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué copyright es lo que se admiran de Hande Eru Parrafoel? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme. No olviden dejar sus teorías en los comentarios.